Ahora sí. Vamos a la página 121. No, perdón, eso no es. No es esto. Tendríamos que ir a la página, ahora sí, página 19. Página 19 del módulo de ciencias. Vamos a ver el tema del ciclo celular. El ciclo celular se refiere al periodo de vida de una célula. El individuo, como un ente macroscópico, nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo ocurre a nivel microscópico con nuestras células. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. A este proceso se le conoce como ciclo celular. El ciclo celular va a empezar aquí, como ustedes pueden ver, cuando una célula nace, ¿sí? Que vendría a ser aquí, en el espacio de morado que ven ustedes, aquí en el moradito. Esta es la etapa del nacimiento de la célula. Aquí, ahí, al principio, gracias por ese apunte, aquí en la intersección, aquí nace una célula. Entonces, el ciclo celular recibe ese nombre porque es cerrado. Nacen, crecen, se reproducen, mueren, otra vez nacen, crecen, se reproducen, mueren y así sucesivamente. Se va a dividir en dos etapas. A la primera etapa se le conoce con el nombre de interfase. Y la interfase va desde la G1 hasta la G2. A esto se conoce como interfase celular. Y a la última fase, que está de marroncito, se le conoce como fase M. M porque puede hacer mitosis o puede hacer meiosis, dependiendo del tipo de célula. Empezamos entonces en la interfase celular. La interfase se va a dividir en tres fases. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 recibe el nombre de GAP1. ¿Y qué es lo que ocurre en la fase G1? Algo simple. La célula aumenta de tamaño porque se duplican los organelos citoplasmáticos. Así, nada más. En la fase G1 se van a duplicar los organelos citoplasmáticos. ¿Y quiénes son esos organelos? Ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego existen células que pasan a la etapa S o a la fase S. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay algunas que de la fase G1 salen del ciclo, es decir, no completan el ciclo, por lo tanto, no se reproducen. Salen del ciclo y entran a una fase de latencia, denominada etapa G0. Y aquí dice, ¿no? Detención del ciclo. ¿Qué significa? Significa que existen algunas células que, debido a su alto grado de especialización, no completan el ciclo celular, salen del ciclo y se quedan acá. Ejemplo de células especializadas, las neuronas y los miocitos. Muy bien. Los que sí continúan el ciclo llegan a la fase S de síntesis. ¿Y qué es lo que ocurre acá en la fase S? Si en la fase G1 el citoplasma aumenta de tamaño, acá en la fase S es el núcleo el que aumenta de tamaño. ¿Y por qué aumenta de tamaño? Porque se duplican los organelos nucleares. ¿Ven? Una vez que termina la fase S, empieza la fase G2. Y como ustedes pueden observar, la fase más pequeña de la interfase es la fase S, debido a que en el núcleo hay pocos organelos, ¿sí? Mientras que en el citoplasma hay muchos organelos. ¿Qué ocurre en la fase G2? En esta etapa, la célula empieza a almacenar energía, guarda energía. ¿Para qué? Para que esta energía la utilice en la siguiente etapa. ¿Ven? Hasta aquí la interfase celular. Luego viene la fase M, que puede ser de mitosis, M de mitosis o M de meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que el 99% de ustedes ya sabe diferenciarlos. Pero por ahí hay un nuevo,
una nueva, ¿no? Nicole Burga, ya quizá ella no haya entendido, entonces les explicamos rapidito la diferencia entre mitosis y meiosis. En la mitosis, una célula madre da origen a dos células genéticamente idénticas, bien parecidas, idénticas. Mientras que en la meiosis se requiere de dos células progenitoras. Y estas dos células progenitoras van a dar origen ¿a cuánto? A 4 células hijas con variabilidad genética. ¿Ven? Esa es la diferencia fundamental en la mitosis y en la meiosis. Aquí nos están explicando básicamente lo que ya se les dijo, ¿no? La interfase, bla, 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 en el periodo G1, incrementa el volumen citoplasmático, ¿no? Se duplican los organelos citoplasmáticos. En la fase S, síntesis de ADN, se duplica la cromatina viene a ser el ADN más el cromosoma más una proteína llamada histona. Y en la fase G2 se acumula energía para la división propiamente dicha. ¿Sí? Ahora, la duración del ciclo varía considerablemente de un tipo celular a otro. Generalmente los periodos S1 y G2 y las mitosis son relativamente constantes en diversas células. El G1 es el más variable, puede durar horas, días, meses o años. En el caso de nosotros los humanos, ¿sí? Las células de nuestro epitelio, de acá, de nuestra dermis, ¿cuánto tiempo se regeneran? Cada 24 horas. Es decir, nosotros diario a diario estamos cambiando de piel. Profe, ¿cómo es eso posible? Ah, pues es posible por lo que acabamos de ver, ¿no? Por ese motivo, cuando nosotros nos levantamos de la cama, debemos sacudir la cama, porque, y cuando ustedes sacuden, ahí van a ver partículas, ¿no? Esas partículas son nuestra piel muerta, nuestras células. La división celular propiamente dicho, dice, se divide en dos, ¿no? La cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis se da en la célula animal y en la célula vegetal, ¿verdad? Y en la célula animal se puede dar mediante áster, que son como estrellitas en el centrosoma. Y en la célula vegetal, sin astres, en el casquete polar. ¿Qué significa casquete polar? Se van a los polos, ¿ya? Citocinesis es un movimiento, ¿sí? La citocinesis es el movimiento que le permite a las células poder separarse. Van a estar dos, se mueven y se separan. Lo vamos a ver con más detalle a continuación. Vamos con la mitosis. La mitosis es el proceso de división en donde una célula eucariota diploide origina dos células iguales diploides. Eso es lo que les acabamos de mencionar, ¿no? Una célula madre da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. ¿Cómo sabemos que son genéticamente idénticas? Porque dice que son diploides. Diploides es 2N. Si la mamá es 2N, o la célula madre es 2N, y los hijos también tienen la misma carga genética, por lo tanto estamos hablando de una mitosis. Aquí hay un detalle. La mitosis permite repartir el ADN duplicando en la interfase equitativamente para las dos células. Por lo tanto, son genéticamente idénticas. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Hasta el año pasado a ustedes se les enseñaba las 4 fases, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y qué ocurrió en la profase? ¿Se acuerdan? Se formaba los centriolos, se dividían a los polos opuestos de la célula, se formaba el uso acromático, luego en la metafase las cromátides se unían al uso acromático y se ponían en la línea ecuatorial de la célula. Luego, ¿qué sucedía? Se separaban los brazos en la anafase. Finalmente, en la telofase, por la citocinesis, podía formar dos células. Eso se les explicaba hasta el año pasado, ¿no? En las 4 fases de la mitosis. Ahora lo vamos a hacer un poquito más preciso. La profase. La profase, ya sabemos, que permite condensar la cromatina y formar cromosomas dobles, desorganizándose el nucleolo y la carioteca. Los centrosomas duplicados inician la formación del huso a partir de la centrósfera. También se forman fibras de huso a partir del cinetocoro y en las células vegetales el huso la forman los casquetes polares. Profe, no entendí nada.
No entiendo, profe. A ver, una explicación. Perfecto, vamos a hacer una explicación. Aquí tenemos a la célula. Como bien sabemos, la célula tiene su núcleo, ¿no? En la profase, ¿qué ocurre? La carioteca, que es la membrana que protege al núcleo, se rompe. Y van a ir a los polos opuestos. Acá. En estos polos opuestos se empiezan a conectar a través de unos filamentos muy delgados llamados ¿quién? El uso acromático. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la prometafase. Aquí en la profase solamente nos indica qué cosa. La cromatina se condensa. ¿Qué significa condensación de la cromatina? Que empieza a juntarse, condensarse, ¿no? Así, a agruparse. Se desaparece el núcleo, la carioteca. Dice, y los centrosemas duplicados inician la formación del uso a partir de la centrósfera. Ya están empezando a fabricar el uso acromático. Y aquí dice la prometafase que dice, la carioteca completamente desorganizada permite la liberación de los cromosomas al citoplasma, el uso acromático se une a los cromosomas mediante los cinetocoros. Resulta que acá yo tengo un cromosoma. Aquí está un cromosoma. Este punto central, ¿cómo se llama? Se llama cinetocoro. Y es a través de este punto central que se va a unir aquí. Este punto central le permite al cromosoma unirse al uso acromático. Pero en este caso no está directamente en el medio. Esto va a ocurrir así acá. Caray. Ocurre aquí así. No están todavía en el medio, están en la parte inferior. Ahí están pegándose recién. Luego, conforme vaya pasando el tiempo, estos se van a ubicar en la línea ecuatorial de la célula. Continuamos. Y miren, acá ya tenemos efectivamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Acá están los centrómeros, el uso acromático y los cromosomas que se han unido al uso acromático a través del cinetocoro. Ahí está, cinetocoro. ¿Buscan qué cosa buscan? Unirse aquí en el medio. A eso se llama línea ecuatorial. Eso ocurre en la metafase. Fíjense, los cromosomas están ¿dónde? En la línea ecuatorial de la célula. Dice, al comienzo de la metafase, los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula y los cromosomas se ubican en la región central celular formando la placa cromosómica ecuatorial. En otras palabras, los cromosomas se ubican en la línea ecuatorial de la célula. Debido a que nosotros vamos a tener al cromosoma así, y este es el cinetocoro, este cinetocoro va a permitir que estos se separen, miren, que se separen así y que se separen así. A estos dos, si estos dos estarían juntos, ¿qué cosa es? Cromosoma. Pero cuando están separados, ¿cómo se les va a llamar? ¿Brazos del cromosoma? Algunos autores dicen los brazos del cromosoma, pero se le conoce con el nombre de cromátides hermanas. ¿Ya? Estos son las cromátides hermanas. ¿Qué va a ocurrir en la anafase? Las cromátides hermanas van a migrar cada uno a los polos que le corresponden. ¿Cómo va a migrar? Como esto está unido todavía, aquí está unido el uso acromático, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? A este que le voy a llamar A, empieza a bajar. Este va hasta unirse aquí, que está un centrómero. Este va a bajar y se va a unir acá. Mientras que este segundo, que le voy a llamar B, empieza a subir. Va a ir al otro centrómero a unirse. ¿Por qué hace ese movimiento? Porque el cinetocoro está unido al uso acromático. Y es a través de este uso acromático que sube hasta ubicarse en esta posición. ¿Ya? Eso es lo que sucede en la anafase. Veamos lo que dice la parte teórica. El alargamiento de la fibra centrosómica del uso y el acortamiento de la cromosómica ocasionan la separación de las cromátides hijas, las cuales migran hacia los polos opuestos de la célula, ¿no? Justamente lo que les había mencionado.
el centrómero precede al resto del cromosoma hijo como si fuera transportada por las fibras de luz. O sea que el centrómero, ¿qué es el centrómero? Estos son los centrómeros, ¿no? Miren. No menciona, a ver. Ya. Estos son los centrómeros. Aquí. Los centrómeros que han dado origen a estos de acá, a estos, se van a cerrar. A partir de acá, se van a cerrar y cada uno de ellos va a formar una propia célula aquí. Y esto forma otra célula acá. Eso es lo que nos dice. En la telofase, miren, como ustedes pueden ver, ha ocurrido ya lo que mencionaba, pero está volteada, ¿no? Está a izquierda y derecha. Lo que les mencionaba está ocurriendo acá en la telofase, se empiezan a separar, ¿sí? Los cromosomos se descondensan originando fibras de cromatina que son rodeadas por fragmentos del retículo endoplasmático que se fusionan para formar la carioteca. O sea, nuevamente en cada célula, cada centrómero ha vuelto a una célula y nuevamente cada centrómero va a empezar a generar su capa de protección que se conoce como carioteca. También se forman los nucleolos, etcétera, etcétera, etcétera. Como esto ya va a ser una propia célula, va a tener todos los organelos que su célula madre tenía. Y acá tenemos una célula, miren, ven, con dos de ellas. ¿Qué ocurre? No pueden estar así, estas tienen que separarse. ¿Y cómo se separan? Por la citocinesis, que es el movimiento celular de separación de células hijas. Aquí dice, luego de la telofase, aún hay haces de microtúbulos en la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas toda la estructura del cuerpo intermedio. En el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen entre células hijas. En las células vegetales ocurre la formación del fragmoplasto por el complejo de Golgi, ¿no? Algo similar va a ocurrir en la célula vegetal, pero ya no con ¿cómo se llama este organelo? Con los microtúbulos, que es en el caso de la célula animal, sino con el complejo de Golgi en la célula vegetal. La citocinesis es el movimiento por el cual se van a separar las dos células hijas. Aquí está ocurriendo justamente la citocinesis hasta separarse por completo. ¿Ven? Hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna duda?